Una madrugada de 1961, un B-52 con dos bombas nucleares a bordo se estrelló en Carolina del Norte y una de esas armas estuvo a punto de detonar. Si hubiera explotado, la devastación habría sido enorme y la historia de la costa este habría cambiado para siempre. En este video te explico, sin jerga, qué pasó y por qué casi ocurrió lo peor, usando ejemplos de la vida cotidiana para que todo sea claro. Piensa en cuando tu teléfono se apaga y no hay batería suficiente. Una cadena de fallos puede convertir una emergencia menor en un desastre. Eso mismo pasó aquí, pero a otro nivel. Vamos a ver qué significa que una bomba esté armada, como una decisión y un par de alertas pueden empujar a la frontera entre la paz y la guerra, y qué protocolos existen para evitar que se repita. Si te interesa entender cómo una historia real de casi una catástrofe nos dejó lecciones sobre seguridad, control de órdenes y responsabilidad humana, este video te lo muestra de forma directa y con un toque de humor. Contexto histórico y la sombra de la decisión. En la historia de la Guerra Fría, Estados Unidos apostó por una capacidad nuclear como forma de disuasión. La idea era simple: si el adversario sabe que una respuesta devastadora podría seguir a un ataque, se lo pensará dos veces. Esto llevó a un sistema de mando y control diseñado para decidir y actuar con rapidez ante cualquier señal de amenaza. En la práctica, eso significaba imaginar escenarios extremos y traducirlos en planes que, si se activan, podrían terminar en un intercambio catastrófico. A veces la gente confunde la disuasión con una simple promesa de poder. En realidad era una especie de pacto aterrador con la posibilidad de daño masivo. El efecto es visible en la política, en la cultura y en la forma en que se piensa la seguridad nacional. Pero esa capacidad no solo traía poder, traía una carga moral enorme. La decisión de lanzar, si alguna vez se tomara, no era simplemente un acto técnico, era una acción que podría borrar ciudades enteras y transformar para siempre la vida de millones. Con cadenas de mando que pueden activarse en silencio y en minutos, el peso de una palabra podría convertirse en una acción irreversible. Los responsables tenían que navegar entre el miedo, la presión del tiempo y la posibilidad de error humano o fallo tecnológico. En ese marco, las salvaguardas dejan de ser un adorno y se vuelven la frontera entre la vida y la destrucción. A veces se discutía si una respuesta severa era la única forma de disuadir, lo que muestra la sombra que cuelga sobre cualquier decisión de este tipo. La pregunta no era sencilla. En ese contexto, la filosofía de la disuasión tenía un nombre práctico: el equilibrio del terror. Nadie confiaba plenamente en la certeza de que no ocurriría lo peor, así que la presión para evitar el desastre mantenía a flote la comunicación entre gobiernos y mando. Se buscaba evitar errores de interpretación, malentendidos o fallas técnicas que pudieran encender una respuesta sin querer. La historia del control de armas muestra esfuerzos continuos para reducir el riesgo, a través de acuerdos, inspecciones y transparencia. Es una lección de prudencia: cuando el tema es tan explosivo, la claridad y la contención son recursos tan importantes como la propia fuerza. Poco a poco, esas ideas se vuelven parte de cómo se organiza la seguridad nacional. Esta tensión entre poder y responsabilidad perdura en el lenguaje actual de la seguridad. Es como cuando en una oficina alguien propone una decisión arriesgada y todos piden ver los números, o cuando el jefe pregunta: ¿quién avala esto?, para evitar errores. De eso se trata. Así, el contexto histórico no solo describe un pasado, también moldea cómo se piensa la seguridad ahora, con un enfoque en la prevención y la contención. La sombra de la decisión nos recuerda que la fuerza sin límites no es libertad, sino responsabilidad. Y eso, al final, es lo que más se queda cuando se mira hacia atrás con frialdad y una pizca de humor ante lo increíble de lo que pudo haber ocurrido. El incidente de Goldsboro, la bomba que casi detonó. En enero de 1961, durante una misión de entrenamiento, un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió una falla que convirtió una ruta segura en una situación de alto riesgo. Dos bombas nucleares cayeron al suelo cerca de Goldsboro, en Carolina del Norte. Una de ellas descendió con un paracaídas desplegado, aterrizando en un campo abierto. La otra terminó en una zona distinta, pero ambas fueron recuperadas después. El peligro real no fue una explosión inmediata, sino la posibilidad de que el sistema de detonación se activara por error humano o fallo mecánico. Entre los hallazgos iniciales, quedó claro que algunos componentes de seguridad no respondían como deberían. En lenguaje llano, es como si el interruptor de seguridad estuviera a medias, listo para ser empujado en la dirección equivocada. Aquello dejó a la población y a las autoridades en un dilema serio, porque la opción de una detonación no era solo teórica. Si ese interruptor hubiera movido la aguja en la dirección de la detonación, la región podría haber quedado en cenizas. Eso demuestra cuán cerca está la humanidad del desastre cuando una maquinaria compleja no coopera. Al estilo de un equipo de rescate trabajando para desarmar un aparato peligroso en la cocina, varias piezas tuvieron que encajar de manera precisa para evitar una catástrofe. Es una lección que, si lo piensas, suena casi irónica. A veces lo que salva el día es simplemente que alguien haya empujado la palanca correcta por un pelo.
La experiencia llevó a reforzar la gestión y seguridad de armas nucleares. Se introdujeron pasos de control más estrictos, redundancias y capacitación. En la vida cotidiana, es un recordatorio de que la seguridad no es un solo candado, sino una cadena de candados que no deben fallar. Dilemas de mando, entre órdenes y límites. En sistemas con mando civil sobre las Fuerzas Armadas, la decisión de usar armas nucleares se sitúa en una cadena de mando muy corta y a la vez extremadamente protegida. El núcleo del dilema es claro: obedecer órdenes que pueden evitar una crisis grave o cuestionarlas si esas órdenes parecen exceder límites legales o morales. Quien está al mando debe evaluar no solo la viabilidad táctica, sino también las posibles consecuencias para civiles, para la estabilidad del país y para la seguridad global. Es parecido a un gerente de alto nivel que debe aprobar un plan arriesgado. La diferencia es que aquí el costo humano es inmenso. Dilemas de mando, entre órdenes y límites, se presentan de forma inevitable cuando se trata de decisiones de gran impacto. Los límites legales se nutren de la Constitución, de las leyes y de los principios de uso de la fuerza. Los límites técnicos incluyen verificaciones, controles de autenticidad y la necesidad de confirmar antes de actuar. Los límites personales engloban la responsabilidad moral y la presión del entorno, que pueden nublar el juicio. Un ejemplo de la vida cotidiana sería cuando alguien debe aprobar un gasto gigantesco. No basta con que el jefe diga, hazlo, hay políticas internas, supervisión, y el costo podría hundir la empresa. Si se rompe ese freno, el daño llega a todos por igual, incluso a gente que no está en la sala de reuniones. La conversación entre obedecer y cuestionar se da en otros ámbitos también, y ahí se juega buena parte de la prudencia. El dilema se intensifica cuando la información es incompleta o cuando la comunicación se rompe. En situaciones de crisis, la voz más alta no siempre señala la verdad, y la calma puede perderse entre sirenas y pantallas parpadeantes. Ahí surgen preguntas difíciles: ¿qué pasa si el comandante duda de la orden, o si un oficial pregunta por qué se necesita esa acción y no hay una respuesta satisfactoria? ¿Qué pasa si la cadena de mando no responde a la hora señalada y el reloj corre? La cultura organizacional importa. Cuando hay un ethos que valora la obediencia ciega, surge el riesgo de cometer errores graves. Por eso existen mecanismos de revisión adicional y presencia de personal civil que puede detener o pausar la acción. En la vida diaria, ese tipo de salvaguardas suele ser lo que evita que una decisión se descontrole por la presión del momento. Al final, el aprendizaje se ofrece con claridad. Las decisiones sobre armas de destrucción masiva deben estar sujetas a límites bien definidos, a protocolos que permitan la verificación y a salvaguardas que pongan el valor de la vida humana por encima de cualquier desafío estratégico. La tensión entre obedecer órdenes y respetar límites no se resuelve con valentía aislada, sino con una red de controles, un lenguaje común y la valentía de decir no cuando es necesario. Y sí, a veces la historia recuerda a los mandos que el humor suave puede ayudar a atravesar momentos difíciles. Pensar en una reunión incómoda como un momento para respirar, contar hasta 3, y volver a evaluar la situación con calma. En la vida diaria, ese equilibrio entre acción y prudencia es precisamente lo que evita que un plan se desparrame fuera de control. Fallos de comunicación y señales que salvaron el día. Existe un hilo extremadamente delgado entre alerta y catástrofe en la historia de las armas nucleares. En varias ocasiones, una señal mal interpretada, un dato incompleto o un protocolo demasiado ansioso casi provocó una respuesta devastadora. La realidad es que la salvación dependió a veces de un ojo entrenado, de una pausa necesaria y de la comunicación entre personas que podían cuestionar lo que parecían evidencias. Uno de los casos más citados de fallo que terminó salvando el día involucra a un oficial de guardia soviético llamado Stanislav Petrov. Recibió una señal de alerta temprana que parecía indicar misiles entrantes desde Estados Unidos. En lugar de activar de inmediato la cadena de mando para una represalia, Petrov evaluó que la señal no era confiable y decidió no reportarla como ataque real. Su decisión fue simple y audaz a la vez: no creer ciegamente en el primer dato y buscar una verificación adicional. Más tarde se reveló que fue un fallo técnico en el sistema, no un ataque real. La situación se desactivó gracias a la prudencia humana y a esa pausa que evitó una respuesta en cadena que podría haber provocado una guerra. Otro episodio notable ocurrió en enero de 1995, cuando un cohete de investigación disparado desde Noruega fue detectado por las defensas rusas como un posible inicio de ataque. Las alarmas se dispararon y las unidades se prepararon para responder. Pero una llamada de confirmación y la verificación de la fuente aclararon que se trataba de un experimento científico, no de un ataque. La tensión se disipó en cuestión de minutos gracias a una comunicación clara y a la voluntad de confirmar antes de actuar. Durante la crisis de los misiles de la década de los 60, las líneas de comunicación entre las potencias y la paciencia de los equipos que verificaban cada señal también jugaron un papel crucial para evitar una escalada catastrófica. Los mensajes cuidadosamente inspeccionados y los intentos de desdoblar la verdad detrás de cada indicio permitieron mantener la sobriedad en un momento de gran peligro. No fue una magia, fue un conjunto de prácticas que priorizan la verificación y la calma.
Estas historias muestran que las señales importan, pero la interpretación y la discusión importan aún más. En la vida cotidiana, el equivalente es tomarse un momento para confirmar un mensaje ambiguo, para pedir contexto y aclaraciones. Un correo marcado como urgente puede no serlo, un mensaje corto puede necesitar un poco de contexto. Y a veces, una llamada telefónica o una conversación cara a cara evita que un malentendido se convierta en un problema mayor. Si alguna vez te encuentras ante una señal confusa, recuerda, la pausa y la verificación pueden ser las mejores armas contra el error. Consecuencias políticas y reformas de seguridad. La posibilidad de que una autoridad dentro de un Estado contemple usar armas nucleares contra su propio territorio genera una crisis institucional de gran alcance. Las decisiones centrales pierden legitimidad cuando se cuestiona la capacidad de quienes deben proteger a la población. Surgen debates intensos sobre la distribución de poder entre la presidencia, el Congreso y las Fuerzas Armadas. La confianza de la ciudadanía se tambalea y la política cotidiana se imbrica con la seguridad en un modo que parece más de película que de realidad. Como respuesta, se diseñan reformas de seguridad que buscan evitar que una sola persona o un grupo tenga control absoluto. Se fortalecen los sistemas de mando y control para crear salvaguardas que obliguen a consultar a niveles más amplios antes de cualquier acción extrema. Se incorporan mecanismos de verificación independientes que auditan decisiones y procesos, no solo resultados. Se crean ejercicios y pruebas externas que obligan a las instituciones a demostrar que funcionan, como si se tratara de un seguro que hay que revisar cada cierto tiempo. A nivel político, estas experiencias llevan a un fortalecimiento de la supervisión legislativa y de los marcos legales que rigen la seguridad nacional. Se exige mayor transparencia sobre cómo se toman las decisiones críticas y qué controles existen para evitar errores o abusos. Mejora la rendición de cuentas pública, comités especializados, informes periódicos y procesos de consulta con la sociedad civil. En la práctica, las reformas se traducen en presupuestos que priorizan la protección civil, la inteligencia responsable y la protección de derechos civiles incluso en situaciones de crisis. La convivencia entre seguridad y derechos se redefina con el tiempo, impulsando una cultura de resiliencia y preparación. Se normaliza la idea de fases de alerta que involucren a comunidades y autoridades locales, no solo a la capital o a la cúpula central. Las alianzas internacionales se fortalecen para compartir buenas prácticas y evitar errores que se repitan en otros estados. En el día a día, la población siente que hay protocolos claros, que los errores se investigan y que la seguridad ya no depende de una única decisión arriesgada, sino de un sistema que funciona con más voces y más controles. Lecciones para la seguridad nuclear y la gestión de crisis. En un episodio de alto riesgo, la cercanía de una decisión con armas de gran poder para uso propio mostró que la seguridad nuclear depende mucho más de las personas y los procesos que de los aparatos. La lección clave es que toda acción crítica necesita múltiples revisiones y controles independientes. No basta con buenos equipos, hace falta una cultura que cuestione ideas cuando alguien quiere solo hacerlo. En la vida diaria, es como vigilar una olla al fuego, si nadie supervisa, la sopa se desborda. Las cadenas de mando deben ser claras y de fácil acceso para cualquiera que lo necesite, sin ambigüedad. Roles y responsabilidades deben estar escritos, conocidos y es fácil verificar quién decide qué. Las acciones críticas requieren la verificación independiente, y a veces, más de una persona para confirmar. Una regla de oro: no hacer cambios de alto riesgo sin un par de ojos externos y sin un registro que pueda revisar más tarde. Es como cuando giras una pieza mecánica, necesitas 2 llaves para girar, y cada giro queda registrado. La cultura de seguridad no se improvisa, se cultiva con formación constante, ejercicios y una actitud que valora la seguridad por encima de la prisa. El agotamiento, la presión o la novedad pueden nublar el juicio, por eso la vigilancia del estado anímico y del entorno importa. Los simulacros deben ser realistas y variados para que el equipo se acostumbre a responder ante incertidumbre. Puedo ponerlo en ejemplos simples: practicar una evacuación, revisar que las herramientas estén recogidas, verificar sensores. La eficiencia llega cuando la gente confía en el sistema, no cuando alguien logra burlar lo establecido. En crisis, la comunicación es tan importante como las decisiones técnicas. Se deben compartir lo que se sabe y lo que no se sabe, evitando rumores que generan pánico. Mensajes claros, consistentes y centrados en la seguridad ayudan a mantener el rumbo. Un vocero con un guión breve de preguntas y respuestas para la prensa evita que la gente se vaya por las ramas. La experiencia muestra que cuando el público percibe transparencia, la cooperación se mantiene. Desde la mira tecnológica, la defensa en profundidad funciona como capas de protección, desde la detección temprana hasta la contención. Separar funciones, tener redundancias y controles de acceso reduce la probabilidad de fallos catastróficos. Los sensores deben estar conectados a un centro que pueda interpretar varias señales y no depender de una sola fuente.
Un fallo en una parte no debe provocar la catástrofe, cada capa debe actuar de forma independiente y unida. La coordinación entre agencias es imprescindible, cada quien aporta información y herramientas diferentes. Claridad en la autoridad y en los procesos evita retrasos. Los planes deben contemplar no solo la respuesta inmediata, sino la recuperación y la restauración de la normalidad. La vida diaria también enseña, cuando las cosas salen mal, la rapidez para restablecer servicios y confianza marca la diferencia. En resumen, las lecciones para la seguridad nuclear y la gestión de crisis se nutren de la humildad ante lo desconocido y del compromiso con la seguridad como valor compartido. Practicar, revisar y aprender sin culpar es la receta para reducir riesgos. Luego llega la calma que evita que una decisión impulsiva convierta un susto en una tragedia. En resumen, este video mostró que durante una crisis hubo un momento en que casi se toma la decisión de usar armas nucleares, incluso contra su propio territorio, y que todo dependía de una cadena de mando tensa y de alarmas que a veces se disparan sin verificar. También quedó claro que un fallo humano o tecnológico puede empujar a decisiones irreversibles, y que la intervención de personas que supieron parar el impulso fue crucial para evitar una catástrofe. El punto clave, la cercanía de un error que pudo desencadenar un uso nuclear durante una crisis. Los fallos, sistemas de alerta que fallan o se interpretan mal y la presión de tomar decisiones muy rápido. La salvaguarda, la intervención humana y las verificaciones que frenaron el impulso. Lección para la vida real. Ante una alarma, respira, verifica 2 veces y consulta a alguien más antes de actuar. Si te conectó la historia, cuéntame en los comentarios qué crees que fue lo más impactante o qué dudas te quedaron. Me encantaría leer tus ideas y tus preguntas. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. En el próximo video vamos a explorar otros momentos de crisis y qué cambios se hicieron para evitar errores así, con ejemplos simples y directos que puedas entender sin jerga técnica. Gracias por ver y acompañarme en este viaje por una historia que nos recuerda lo frágiles que pueden ser las decisiones cuando la presión aprieta.